Señores, tenemos resumen del livestream de la versión 6.6 y nuevo tráiler de SNES Naya con Pantalone revelado, con Logen que no irá en principio al permanente, aunque ya os digo yo que no es muy poderoso igualmente, así que le están haciendo un flaco favor, es decir, no están ayudando si no va al permanente. Y la versión regresamos a Sumeru con Dottore y con la lechuga, parece que volviendo el tiempo atrás, y un montón de cosas como una referencia a la isla famosa del que se le acaban de desclasificar todos los archivos y hay un montón de gente famosa implicada, que no diré el nombre por algoritmo de YouTube. Sí, señores, hay una referencia en Genshin Impact a eso. Así que nada, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, explotar este vídeo que es el resumen. Vamos a ver todo lo importante de la versión para que los que no hayáis visto el livestream, que a veces ni hace falta esperar a este vídeo directamente, o para los que lo habéis visto pero vais a poner en los comentarios, yo estuve ahí, Phil, fue un livestream espectacular, irónicamente hablando, porque para variar fue un PowerPoint. Hoy vais a disfrutar del resumen del livestream y de lo que nos han contado acerca de los banners, de Nicole, de calidad de vida, porque hay una mínima calidad de vida que no está nada mal, de la skin nueva de arma, que la gente seguramente fune porque no es una skin, es un recolor de un arma que ya existía, y todo lo demás de la versión. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, puntos del hype, gracias de parte del equipo del canal, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí un día más, y vamos con el resumen del livestream. Logen, por ahí anda. Vamos a empezar por lo importante, señor de la pantalla. Yo quiero saber los banners. Los banners se filtraron ayer a través de una filtración de PlayStation Japón. Primero, Nicole con Durin y no con Mabuika, que es lo que se hablaba al principio. Al principio, cuando se filtró la beta, se hablaba de Nicole junto a Mabuika. Pues ahora va a ser Nicole junto a Durin primera mitad. ¿Dónde viene Prune en esta ecuación? Prune viene también en la primera mitad junto a Nicole y a Durin. Quien tire por Nicole va a sacar a Prune. Y nos queda para la segunda mitad Mabuika y Logen. Aquí el plot twist es básicamente que Logen no va en principio al permanente, como se esperaba desde el principio. ¿Qué ocurre con esto con Logen? Haré un vídeo aparte, pero Logen tiene un muy buen daño, es un personaje decente, no es un personaje del top 10, no es mejor que Barca prácticamente en su best in slot, entonces puede que en el futuro en SNES Naya funcione, o puede que sea un carry más de relleno que al principio iba al permanente y ahora han decidido que no fuera al permanente. Los que tenemos muchos dupes del permanente y estamos sacando botellitas, es decir, los que somos un poco ballenas o antiguos, o las dos, nos viene bien, porque es un personaje menos del permanente que maxear. Los banners son estos, con sus respectivas armas. Ahora, hay una misión principal de Dottore que parece que va no solo la trama de Sumeru, sino involucrar a varias tramas actuales de Genshin Impact, y me parece un acierto que vuelva a Dottore porque habían hecho un villano muy cliché y que de repente era demasiado poderoso, estilo Thanos, sin haberlo construido previamente con el tiempo que requiere a fuego lento, sino que pues toma poder del guión, este señor es súper poderoso, súper malo y además suelta todas las malditas frases de todos los villanos cliché, y ahora están tratando de construirlo y darle continuidad para que realmente sea un villano principal de la trama. A mí me parece un punto a favor sobre Dottore muy interesante. Siguiente cosa, que se va a acabar el tráiler y creo que es el cumple de Collei, por cierto. Hay una calidad de vida interesante, que lo voy a explicar mientras cambio el vídeo, porque siempre suben un vídeo resumen con los eventos de la versión, que es este. Pues bien, hay una calidad de vida y solo una, y a ver, no es lo mejor de la historia, pero háganse los sorprendidos en el chat. Van a meter, cuando estés en medio de misiones principales del juego, un punto de guardado. Dejad en los comentarios de 1 al 10 qué os parece esto de interesante. Yo creo que es algo bueno y que aporta. Obviamente lo típico, después de 5 años preferimos un botón de skip y un montón de cosas que se pueden hacer mejor, eso es verdad, pero dentro de lo que no teníamos y ahora tenemos es algo que aporta. Poder hacer un punto de guardado dentro de una misión y no tener que repetir todo cuando reiniciabas las misiones, no solo porque no te diese la gana y quisieras hacer otra cosa, sino porque a veces no podías, tenías o que trabajar o que lo que sea. Entonces es algo positivo, es una calidad de vida. Luego, la funa. Y ahora vamos con el tráiler de SNES Naya, porque va a haber un tráiler de SNES Naya. La funa es que, y yo creo que si los funan se lo merecen, pero es lo de siempre, ya la gente nos va a funar, que hay un evento principal con una skin de arma. Esa skin de arma, que igual la vemos ahora en este tráiler de fondo de las cosas, esto es la referencia a la isla. Esto ahora os lo explico. Básicamente es un recolor que ya estaba filtrada del mandoble de las Melusinas, que se llamaba el mandoble superpoderoso, no sé qué, no sé cuántos, que está por aquí en pantalla. Pues bien, básicamente lo que han hecho ha sido hacer un recolor a ese mandoble y dárnoslo como skin en uno de los eventos. Pero claro, si dijésemos, bueno, pues también Suma es una skin, no está mal, ya. El problema es que estas skins de armas están sustituyendo a que durante 5 años Genshin siempre dio o un personaje o un arma 4 estrellas en cada una de las versiones simplemente al
alternándose. Ahora nos han quitado o un personaje o un arma 4 estrellas a cambio de una skin recolor de mierda. Es decir, ya están tocando las narices y están haciendo una joyoversada literalmente. Eso por un lado. Ahora, la referencia a la isla. Aparte de que la versión se basa en Najida, han hecho un evento en una isla donde literalmente es un evento de lolis. Van a estar Klee, Prune, Sayu, Kiki y creo que he visto alguna más que se me ha pasado por ahí, pero me parece que están todas las lolis, que es este evento que están por aquí. Entonces, claro, en stream estábamos hablando de que literalmente es un evento referencia a la isla. Y sí, está feo, porque es Hoyoverse haciendo campaña para atraer de hecho lo vamos a llamar la fiesta de los pedos en stream a esta. Pedos porque han comido algo y les ha sentado mal, ¿eh? Nadie está hablando de otra cosa cuando hablamos de pedos. Entonces, es una referencia y es una desgracia, porque la lacra de la comunidad de los gachas en general es literalmente esto. Mirad, ahí están todos. Mira, está Klee, Prune, Yao Yao, que se me olvidaba, Sayu, Kiki, me parece que alguna más habrá por ahí. La cosa es que literalmente es la isla de los pedos, es la isla de ya sabéis quién, de Batch, ¿cómo se llama? Palm Beach. Hay un tipo ahí que ya sabéis, los que estáis al día con esas cosas sabéis a quién me refiero. Y bueno, un poco raro este evento y todos tenemos claro a qué clase de público se están dirigiendo. Alguno dirá, no, pero esto es muy cute para las chicas que juegan Genshin Impact y no sé qué. Hay muchos eventos muy bonitos, se pueden hacer muy cute y se pueden cruzar personajes y meter pues 3 lolis, 3 personajes normales. Esto es un evento solo de lolis, con un objetivo claro, que además es un objetivo que todos sabemos, porque no se puede tapar eso con un dedo, que la comunidad gacha está llena de pedos. Está literalmente llena de pedos, porque al final juegan con muchos fetiches y muchas tonterías que no tienen que rozar esas líneas y lo están haciendo por desgracia, porque en Asia, por desgracia otra vez, es normal. Y ahí hay una cosa muy turbia y muy fea. Siguiente evento. Bueno, la isla, esto es parte de la isla de los pedos, así lo llamaremos, gente, la isla de los pedos o la fiesta de los pedos. Esto es más de lo mismo. Estos ya son otros eventos durante la versión, que es, bueno, esto es de Sayu, así que es más de lo mismo. Este es un mini evento de parries que seguramente es para sacar datos, para sacar algún boss con parries o mecánicas de parries en SNES Naya, porque todos los juegos gacha salen con combate de parries a día de hoy. Y las armas nuevas, que son la de Nicole y la de Logen. Y ahora sí vamos a hablar del tráiler de SNES Naya, que os dije que iba a dejarlo para el final después de hablar de un poco los eventos que hay en la versión y tal. Pues bien, lo de que Logen no va al permanente se supone que está confirmado y técnicamente no va a ir al permanente de forma sorpresiva. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Y lo que ocurre con el trailer de SNES Naya, que si ya está lo pongo por aquí y si no lo van a poner los editores de fondo mientras lo explico, es número 1, que la gente se esperaba más del trailer de SNES Naya, número 2, que es demasiado corto, número 3, que apenas se ve un píxel de un personaje electro con unas orejas rojas que lleva creo que lanza o algo así, y que se ve un poco una skin nueva o bien del viajero crío o bien del gemelo con elemento crío y muchos trenes. Y lo de los trenes, pues bueno, los que jugáis Wuthering Waves seguramente que ya sabéis y os recuerda bastante a algo de los trenes que no es nada nuevo ni innovador. Así que fue un tráiler que la gente esperaba, un tráiler de SNES Naya, y para sorpresa de nadie, el tráiler de SNES Naya ha sido una completa decepción para todo el mundo. Apenas se ha visto como una persona encapuchada por ahí de fondo, que yo no sé quién es, que la gente especula que puede que sea Pantalone porque lo van a revelar porque es dentro para SNES Naya, o al menos eso hablan las fuentes todavía de leaks. Y por último, los nuevos sets. Farmearlos, porque es un set de la Aquelarre que nos da 40 de bonaño elemental al personaje que lo lleva de la Aquelarre y al personaje en campo, igual que el set de pergamino, bueno, parecido. Y 20 de recarga 2 piezas. Es para Nicole, que irá triple ataque con él. Y habrá vídeo de Nicole, vídeo de Prune y todo lo demás con los gameplays para que sepáis lo que hace. De Logen también, porque no es el mejor carry de la historia, pero es un carry entretenido que ahora ya no va al permanente, curiosamente. Y el otro set es de Superconductor. Tenéis una versión entera, la 6.6, para farmear para Sandrone el set de Superconductor, que nos da daño en Superconductor, daño en Stellar Conduct, que es la reacción especial, al igual que el Bloom Lunar, y probabilidad crítica al personaje que lleve el set. Es el set de Sandrone para farmearlo. Poquito más, señores. Este es el resumen del livestream. Espero que os haya parecido bueno. Nosotros teníamos ya broma en stream que a partir de ahora somos palomas que nos hemos adaptado, palomas adaptativas, que no nos afecta las bombas de humo, los livestream malos, y que simplemente cuando nos tiran migajas hacemos así
nos hemos vuelto palomas clasistas. Ya las migajas no nos importan. Simplemente nos intentamos quedar con la parte que sí nos hace disfrutar del juego, que es el juego en general, y no esta clase de tonterías que cada día son peores, y poco más, señores. Así que cuidaos mucho, tened muy buen día, gracias por llegar hasta el final, espero que disfrutéis, dejadme en los comentarios qué os ha parecido todo lo que hay, qué es lo que más ilusión os hace de la versión, os estoy leyendo y contestando en comentarios. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sean miñimiñis, y chaito.